176 años, cuando el Estado Nacional todavía estaba en construcción, se dio esta gesta que se conmemora desde hace muy poco tiempo. Bueno, cuando un enfrentamiento bélico impide que Francia e Inglaterra comercien en este territorio sin reconocer una autoridad local. Por eso se conmemora el Día de la Soberanía. Bueno, entendiendo la soberanía como el máximo poder, el poder supremo dentro de un territorio. ¿Qué significó la vuelta de obligado? ¿Cuál fue la importancia, bueno, de esa gesta? ¿Y cuál fue la participación de San Martín, por ejemplo? De todo eso vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida a Juan Marcelo Calabria, quien es historiador, docente y ensayista. Juan Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. En este día se conmemoró el Día de la Soberanía el 20, pero bueno, por cuestiones de calendario lo hemos pasado a esta fecha y nos parece la oportunidad justa para reflexionar sobre este hecho histórico que se conmemora desde hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo. Contanos un poquito de qué se trata, cuál es su importancia, qué significó para el Estado Nacional esa batalla. Bueno, recordemos en el contexto en el que estábamos, la Confederación Argentina, que en ese momento era representada en las relaciones exteriores por el gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas, desde fines de la década del 30, de 1830, tenía conflictos con dos grandes potencias, las dos más grandes potencias de ese momento del mundo, que eran Inglaterra y Francia. Había, además de injerencia o intentos de injerencia entre nuestros conflictos internos, teníamos la guerra de unitarios y federales, también, sobre todo, por la revolución industrial, estas dos potencias querían, de prepo, digamos, comerciar sus productos ríos interiores, ríos hacia adentro de nuestro país, y habían hecho varios intentos de ingresar con sus buques mercantes. En 1845, en esta batalla que recordamos tan importante de la vuelta de obligado, pero que no fue la única, hubo antes y después varios enfrentamientos, 22 buques de guerra que protegían otro tanto de buques mercantes de ambas potencias, ingresan a la fuerza por nuestro río, concretamente por el río Paraná, y Rosas nombra a Lucio Norberto Mansilla para que con una fuerza terrestre y una pequeña fuerza naval y pida el pase de estos buques. Recordemos que estas potencias traían la más avanzada técnica militar y naval de la época en el mundo, y nosotros hacíamos frente, o nuestras fuerzas hacían frente, con unas baterías que se habían apostado a las orillas del río, con unas cadenas gruesas que se habían cruzado a través de barcazas y con 6 barcos que intentaban oponer resistencia. Por Juan supuesto, Marcelo, fue una batalla muy cruenta. Sí, Juan Marcelo, bueno, entonces para repasar, hasta acá entran 22 buques de guerra y otros tantos comerciales por el río Paraná, las flotas más importantes del planeta, Francia e Inglaterra, y ahí la proeza de nuestros compatriotas para tratar de frenarlos con cadenas y con barcos. Claro, y con baterías puestas en las orillas, con cañones, tratando de bombardear los barcos. Por supuesto, era una epopeya titánica, muy desigual, imposible de que pudiéramos triunfar. De hecho, no hubo un triunfo militar. Sí, lo que va a hacer la vuelta obligado es mostrar la férrea resistencia, porque si bien los barcos de guerra y mercantes pudieron pasar y pudieron comerciar algo de sus mercaderías, el resto de los pueblos de las riberas del río no los siguieron hostigando y pudieron comerciar muy poco. De hecho, la mayoría de la mercadería quedó en las bodegas de los barcos y se tuvieron que volver a Montevideo casi sin haber vendido nada. Es decir, que a la larga el triunfo, digamos, fue de Confederación, aunque en esa batalla murieron 10 veces más nuestros compatriotas que las pérdidas que tuvieron las potencias. Y ahí hay un personaje poco olvidado en esta historia de la vuelta obligado, que es un anciano de 67 años que se encuentra exiliado en Francia hace ya muchos años y que no es nada menos ni nada más que uno de los libertadores de América, José Francisco de San Martín. San Martín, a pesar de su avanzada edad, venía siguiendo muy de cerca el conflicto de estas potencias
con la Confederación Argentina y va a escribir una carta 45 días después de la vuelta obligado, una famosa carta al encargado de negocios en Londres para América Latina, Jackson, y otra para Dickinson, y en esas cartas San Martín expone lo difícil que va a ser para estas potencias poder torcer el brazo del gobernante de la Confederación, pero además poder obtener un triunfo militar. Y le da a los ingleses, como siempre digo, donde más le duele, y dice que va a ser una campaña muy costosa si se invierten en una guerra con Buenos Aires. Claro, al hablar de costos, inmediatamente generó la alerta. La carta de San Martín fue leída en el Parlamento inglés, fue leída por la Cancillería francesa, y el viejo libertador, ya no con la espada, sino con su pluma, desde Francia, sin duda atizó los ánimos de ingleses y franceses, sobre todo la élite dirigente, para que se empezara a desarmar esta idea de una guerra con la Confederación Argentina, y eso permitió, junto con la resistencia de la vuelta obligado, que después se avinieran a un acuerdo diplomático tiempo después, y finalmente la batalla diplomática la ganó la Confederación Argentina. Claro, comenzó en términos de guerra y terminó en términos de diplomacia, pero fue la primera vez que se dijo, no, en realidad no la primera vez, pero fue una vez contundente en la que se dice, bueno, no, acá el poder soberano o la máxima autoridad les dicen que no pueden ingresar así como así. Es eso lo que se conmemora. Claro, por eso se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, porque fue justamente defensa de la soberanía ante dos potencias extranjeras, la soberanía de nuestros ríos interiores. Si bien nuestra situación en ese momento es muy particular, recordemos que es Buenos Aires quien representa al resto del país, como bien vos lo decías recién, estábamos en el proceso del Estado, de formación del Estado Nacional, todavía no lográbamos llegar a nuestra Constitución Nacional, que va a ser unos años después, pero lo cierto es que este fue un hito que San Martín le dio tanta importancia que dijo que valía tanto como había sido nuestra guerra de independencia con España. Y la famosa frase de San Martín cuando se entera del triunfo obligado y dice que las potencias europeas y el mundo verán que los argentinos no son empanadas que se comen simplemente, es decir, diciendo no era simplemente que podían ingresar y que iban a tener tendido a sus pies a la Confederación, sino que iba a haber una resistencia como la hubo, muy cerrada, y eso también atizó a las naciones de Latinoamérica, incluso a México después y a muchas otras que sufrieron conflictos con grandes potencias, y esta resistencia de la vuelta obligado fue una señal de autodeterminación y de soberanía, claro, no solo para Argentina, sino para todas las nacientes repúblicas. De ahí la importancia del Día de la Soberanía Nacional. O sea que pese a estar algo relegado en esta conmemoración, lo que está poniendo en valor fue lo que vio en su momento San Martín respecto de esta batalla, lo que significaba como hito histórico. Quiero consultarle, Juan Marcelo, cuál fue la relación o cuál era la relación entre Rosas y San Martín en ese momento, y si la batalla de Obligado, bueno, inauguró una nueva etapa en el vínculo. Claro, exactamente, Marina. Bueno, la relación de San Martín con Rosas fue respetuosa, fue la de un militar retirado del ejército, por supuesto, además de que era el libertador de medio mundo, pero era respetuosa con quien era el jefe de Estado. San Martín, si bien era crítico de algunas políticas internas de Rosas, recordemos que Rosas ejerce un gobierno férreo, muy fuerte, algunos visos autoritarios, en una convulsionada época de la guerra entre unitarios y federales, San Martín no aprobaba muchas de estas conductas, pero sí indudablemente aprobó y fue un gran admirador de esta defensa de la soberanía nacional. Eso determinó que San Martín legara después su sable en su testamento a Rosas, pero no lo lega a Rosas en calidad personal. Se lo lega al brigadier general de Rosas, representante de la Confederación, y por este hecho en particular en la defensa de la soberanía. Eso hay que tenerlo muy en claro, es decir, es un gesto del libertador para que después de muerto su sable sea entregado al jefe de Estado que a su entender había defendido la soberanía tal como lo habían hecho en la guerra de la independencia. Y me das pie para una anécdota muy curiosa. A ver. Allí se establecen varias cartas entre Rosas y San Martín. Rosas siempre va a mencionar a San Martín en distintos discursos ante la Asamblea de Representantes cuando hacía su inauguración anual. Y Rosas, cuando San Martín lo felicita
por la victoria obtenida finalmente diplomática y por la defensa que ha hecho la soberanía, Rosas en una frase quizás un poco egocéntrica dice: no he hecho más que imitarlo. Es decir, Rosas aprovecha la volada y un poco se pone a la altura de San Martín, a quien sin duda era una figura que unos y otros bandos de la lucha que tenía nuestro país trataban de llevar a su lado, ¿no? Porque San Martín, como él mismo lo dijo, pesaba mucho en la balanza la aprobación del Libertador, a pesar de que ya hacía casi 20 años que estaba exiliado en el ostracismo en Europa. Pero la relación fue respetuosa. San Martín, la familia de San Martín cumplió las mandas testamentarias y el sable de Rosas fue legado. El sable de San Martín, perdón, fue legado finalmente a Rosas, y fue justamente la familia de Rosas, los descendientes de Rosas, Manuelita Rosas y Terrero, su esposo, quienes finalmente restauraron finales de la década de 1800, restauraron el sable a nuestro país y hoy lo podemos disfrutar allí en el Museo Histórico Nacional. Bien, bueno, Juan Marcelo Calabria, ha sido un gusto reivindicar con usted, bueno, el Día de la Soberanía y recorrer este tramo fundamental de nuestra historia. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, hasta cualquier momento.